Bueno, bienvenidos sean todos a este segundo episodio de su podcast cultural, El Multiverso Curioso. Nuevamente me acompaña mi compañero de Dupec y amigo Gianfranco Pamiano. ¿Qué tal, Gianfranco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás? Nuevamente contento por estar aquí contigo en una segunda edición aquí en nuestro podcast. El día de hoy vamos a tener un tema interesante y especial para nuestros amigos de Comas. Especialmente para ellos porque vamos a hablar de uno de los, quizás una de los curacazgos o uno de los pueblos que fue significativo en esta región, no solamente porque logró el dominio del valle del río Chillón, sino porque se enfrentó quizás a uno de los imperios más importantes, como fue el de los incas, ¿no? Y vamos a ver esta historia bastante curiosa de cómo fue este encuentro. Hoy vamos a hablar de el amanecer y el ocaso del señorío de Colle. El valle del río Chillón, localizado en la costa central del Perú, posee evidencias arqueológicas de casi todas las sociedades precolombinas, pero una de las más singulares es sin duda la del señorío de Colle, quienes llegaron a esta zona allá por el año 1000 después de Cristo y que lograron tener el control de la zona hasta la llegada de los incas. Efectivamente, Hans, hace casi 1000 años se desarrolló en el valle del río Chillón un extenso señorío que pertenecía a un pueblo guerrero llamado Cuyi, Coyi o Coyec, más tarde castellanizado como Coyique. Este pueblo guerrero está compuesto por pequeñas poblaciones sujetas a un jefe principal, a un jefe Coyi. Este señorío llegó a abarcar hasta Santa Rosa de Quibes, donde estaba habitado esta zona por los Canta o Cunti, que también era un pueblo guerrero y deseaban controlar la mayor cantidad de tierras de cultivo. Entre ellos se disputaban la supremacía por el control territorial y el abastecimiento de alimentos, y por el pleno control de los intercambios locales y regionales que había en esta parte de la zona. Pero también es bastante importante mencionar que también habían otros valles de suma importancia, como lo fueron los valles del río Rímac y del Lurín, que formaban un solo curacazgo llamado Ixma, cuya sede principal fue el centro religioso de Pachacamac. Pero cuéntanos, Hans, ¿cuál fue el origen de los Coyi? Así es, Jan. A pesar de que los Coyi no eran originarios de estas tierras, sino del valle del río Reque, que se ubica en Chiclayo, Lambayeque, estos llegaron a Chillón por el balneario de Ancón, habitado por pescadores. Algunas teorías de esta migración sugieren de que tuvieron que irse hacia el sur debido a problemas con el fenómeno del Niño, que ocasionaba lluvias, y la Niña, que provocaba ausencia de agua. Esto podría ser muy significativo para ellos porque dependían del manejo adecuado del agua para sus cultivos, ¿no? Claro, realmente pues el agua era muy importante pues para ellos, no era vital. Otra explicación también menciona que se cree que los Coyi migraron de la sierra a la costa por conflictos con los yauyos. Esto lo señala según el arqueólogo Jorge Silva Cifuentes. Menciona que los ancestros de los Coyis también fueron los yungas locales, habitantes de los actuales distritos de Ancón y Ventanilla. También existe otra información un poco ya más antigua del padre Francisco de Ávila de 1598. Nos sugiere que el padre Ávila, que también el desarrollo de un fenómeno natural destructivo que se dio en esa época obligó a los pueblos costeños a abandonar la sierra de Lima, pues menciona la aparición de vientos fuertes y que obligaron a las poblaciones a dirigirse a otro lugar del valle, pues no más abajo, y en distintas direcciones.
Los Koji así lograron posicionarse en el valle de Río Chillón. Esto los obligó, pues, los empujó a que se metieran más adentro, pues, del valle de Río Chillón. Así es, así es. Y por aquel entonces tenemos que tener en cuenta de que en esta zona los que eran los mandamases, podría decirse, es la etnia de los Chuquitanta. Estos controlaban el agua de los puquiales para actividades domésticas y agrícolas. Los puquiales son básicamente manantiales de agua, ¿no? Entonces ellos controlaban la salida de estos puquiales y con ello ejercían un dominio sobre toda esta zona. Los Koji, cabe precisar que no podían simplemente ingresar y esperar que los pobladores de la zona los recibieran con los brazos abiertos, ¿no? De esta manera ellos tuvieron que hacerse pasar por enviados e intérpretes de los dioses Kon y Bichama. Y ahí vemos un poco quizás la astucia que tuvieron que tener para poder ingresar al valle sin entrar en conflictos, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Fue muy astuto de su parte de ellos poder ingresar al valle del Chillón, haciéndose pasar por los intérpretes de los dioses, ¿no? Qué mejor manera de poder ingresar, haciéndose pasar, pues, como estos intérpretes. Bueno, los Koji, al llegar al valle de Río de Chillón, vemos que lo hicieron de una manera inteligente, y al ingresar ya a esta parte del valle, se dedicaron al cultivo de algodón, del maíz, el maní, el frijol, los payares, zapallo, lúcuma, y entre otros vegetales, ¿no? Realizaron su uso racional del agua. Vemos que en esta época, pues, era sumamente importante el agua y era muy bueno saberla distribuir. También tuvieron que guardar un perfil bajo, precisamente porque esta parte del Valle del Chillón ya estaba, pues, habitada por otros señoríos, ¿no? Y los Koji, al ser nuevos, tenían que entrar con un perfil bajo, pues su condición de nuevos inquilinos, en escaso número de poblaciones y la casi inexistente posesión de instrumentos de trabajo que casi prácticamente, pues yo me imagino, les habría complicado bastante, ¿no? Esto les obligó a ellos a desarrollar un comportamiento tolerante y bastante armonioso con sus vecinos. Así es, a pesar de que trataron de mantener este perfil bajo que mencionas, ¿no? A pesar de que trataron de ingresar ganándose el favor de los pobladores de la zona, diciendo que eran enviados de los dioses, que eran mensajeros, que básicamente una forma de congraciarse con ellos, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta de que no todos aceptaron su ingreso, obviamente, ¿no? Y aquí va a entrar en escena uno de los pueblos como que con los que va a tener más conflictos, que va a ser como que su némesis, vamos a decirlo, ¿no? Los Kantas, el pueblo de Kanta, se enfrentaron a ellos por el control de las tierras de Kibi. ¿Por qué era importante Kibi? Era una zona donde habían cultivos de hojas de coca. La hoja de coca es, sin duda alguna, muy importante en la zona, y no solamente en esa zona, sino en el mundo andino en general, porque se usaba como moneda de intercambio y trueque. Esa era su principal función, además de ser usada para toda clase de rituales, ¿no? Claro. Sí, los Kantas, pues, fueron sus principales también contrincantes, podríamos decirlo, pues, ¿no? Con los cuales estaban en constante confrontación, pero también ambos grupos, tanto los Koji y los Kanta, no siempre estaban en enfrentamiento, y cuando estaban en tiempos de paz, ellos desarrollaron una serie de intercambios, ¿no? Por lo mismo que eran vecinos, pues, realizaban trabajos en común, especialmente en la defensa ribereña, ¿no? Ya que ambos se beneficiaban, pues, de estar en esta parte del valle, tenían que defenderla. Diversas reparaciones, del sistema hidráulico y la construcción de varios caminos. Los Koji se relacionaron con otras culturas también,
muy aparte de los Kanta, como por ejemplo pues los Chancay, y con los pobladores Ichmas, que sabemos que los Ichmas estaban ocupando el valle de Rímac y Lurín. Estas relaciones no solamente fueron económicas, sino también culturales. Sí, sí, efectivamente, como tú dices, vamos a notar de que los Koyi eran un pueblo que sabían realizar o concretar relaciones diplomáticas, pero que también si tenían que entrar en conflicto con algún pueblo lo hacían sin ningún problema, ¿no? Vamos a ver Así eso. es. Y hay que decir que a lo largo de estos periodos en que se amistaban, trabajando en conjunto y luego volvían a entrar en conflicto y así iban, al final los Koyi se impusieron y lograron un dominio de la zona a través de la construcción de sistemas de prevención contra posibles desbordes estacionales, las cuales generaban grandes pérdidas de vivienda y cultivos. Es algo que ya habíamos visto que los Koyi habían tenido una mala experiencia en su zona, precisamente por estos problemas climáticos que no les permitían cultivar adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es puramente teórico de mi parte, ¿no? No está escrito en ningún lado, pero yo creo que esa mala experiencia les sirvió para aprender a tener un mejor dominio del agua, ¿no? De darse cuenta de eso y en base a eso, como decimos, ¿no? En esta zona era importantísimo el manejo del agua. Quien tenía un mejor control de esta, pues obviamente ejercía mayor poder en la zona, ¿no? Claro, Hans, estas crisis que ellos vivían y estos cambios climáticos hacían que se empobreciera la zona, ¿no? Me imagino por temas de destrucción de sus cosechas. Esto llevaría a que los señoríos de esta zona, ¿no?, realizaran ciudadelas fortificadas, como lo hicieron los Koyi, ¿no? Porque yo me imagino ese enfrentamiento al no haber alimentos, al no tener tierras para cosechar, pues generaría más enfrentamiento entre los vecinos, ¿no? Por tal motivo tenían que tener unas ciudadelas fortificadas para poder defenderse con lo poco que tenían, ¿no? Los Koyi eligieron un lugar seguro en lo que hoy conocemos la fortaleza de Kojiki, y justamente aquí quiero mencionar pues a nuestros amigos de Comas que viven especialmente en Kojiki. Yo estoy seguro que muchos de ellos habrán escuchado la fortaleza de Kojiki. Actualmente esta fortaleza se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 16 de la avenida Tupac Amaru. En este lugar precisamente es donde se ubicaron, ¿no?, los Koyi, teniendo como nueva sede. Este lugar fue un centro administrativo, religioso, político, residencial también y de producción artesanal. Bueno, en realidad pues aquí se trasladaron con todo lo que tenían y para tenerlo mejor resguardado, bien seguro, y bueno, me imagino que desde ahí habrán tenido un panorama pues muy bonito, una buena vista pues de toda esta parte del valle, pues, ¿no? Claro, claro, hay que decirlo. Esto es parecido, por ejemplo, a Pachacamac, ¿no? Al templo de Pachacamac, donde también era un centro administrativo y también religioso. Entonces, esto es algo que es común en estos pueblos de estas zonas, ¿no? El formar así centros donde todo el poder administrativo y religioso también estaba en un solo espacio, ¿no? Y es por eso de que los Koyi también supieron mantener este dominio de la zona. Sobre todo, una de sus estrategias principales de los Koyi, y que se repite también mucho en el mundo andino, es la de mantener a los líderes en sus cargos y privilegios al interior de los pueblos. Sin embargo, estos líderes que mantenían sus facultades tenían que estar subordinados al gobierno y mando político del señorío de Koyi. Esto también lo vemos en los incas, por ejemplo. Cada vez que conquistaban un pueblo,
generalmente mantenían a esa persona, si se añadían pacíficamente, mantenían a esa persona en el poder, pero estaba subordinada a lo que decidiera el gobierno central del Cusco, ¿no? Según Enrique Niquín, quien es el director del Museo de los Koji, él lo separa por periodos, y precisamente lo que tú has mencionado correspondería al periodo confederativo, ¿no? Donde los Koji, ellos tenían el control y el liderazgo de esta confederación. ¿Qué hicieron ellos? Agruparon a varios pueblos, como los Chocas, los Huacoy, los Chuquitanta, entre otros pueblos, ¿no? Incluso los pescadores del litoral marino, para poder ellos tener el control de toda esta parte del valle, incluso de todos estos pueblos. Y bueno, ellos, los Koyi, se encargaban pues de la supervisión, de la administración de los recursos del valle, mediante esta confederación. Ningún líder de estas comunidades ya mencionadas, ¿no?, se opuso a esto, ¿no? Más bien al contrario, apoyaron al líder regional, que según Enrique Niquín lo menciona pues como el líder con el nombre de Siekich Koyi, o el gran señor de los muy oscuros. Uh-huh. Pero María Rostorowski, ella menciona, pues, los denomina al líder Koji, los denomina como los Koji Capac. Más o menos le da esta definición, los denomina de esta manera, ¿no? Pero realmente fue muy interesante esta etapa de la confederación, porque ellos lograron ya, después de ser los nuevos del barrio, ¿no?, a lograr dominar el valle del río del Chillón. Exactamente. Sí, así es como mencionas, Jan. Los Koji pasaron de ser unos recién llegados a tener el control del valle, ¿no? Y precisamente este gran conocimiento que tenían del manejo del agua los ayudó a mantenerse bajo el control y de ser aceptados por la mayoría de los otros pueblos, ¿no? De tal manera que formó una macroetnia. Ellos se volvieron, tuvieron el control de todo esto y pasó a ser el señorío de Koji, ¿no? Parecía que todo les estaba yendo bien, habían logrado una buena aceptación, tenían el control del valle. Sin embargo, ocurriría algo que, sin duda alguna, era algo que quizás ya muchos estaban esperando, debido a que en toda esa zona, ya lo vimos también, por ejemplo, con el Curacajo de Lima, ya había esta amenaza latente del Imperio Inca, ¿no? Hasta esta zona llegó el Imperio Inca, y quien ejercía en esos momentos como general del ejército era el príncipe Tupac Yupanqui, que llegó a la zona luego de anexar pacíficamente el señorío de Ishma. Tupac Yupanqui mandó a un emisario a ofrecer el sometimiento pacífico, que era algo que ya habíamos visto que los incas generalmente optaban por una vía diplomática, ¿no? Quizás teniendo la confianza de una superioridad militar, que ya veremos eso más adelante, y pues pedían la subordinación de los pueblos. También decir que su manejo diplomático era precisamente el que ya habíamos visto, o sea, le decían a los jefes de los curacazgos y de las macroetnias que iban a mantener sus privilegios, pero que a cambio tenían que estar subordinados a los designios del gobierno central de Cusco, ¿no? Uh-huh. Tupac Yupanqui mandó a un emisario a ofrecer el sometimiento pacífico. Sin embargo, el líder de los Koji se negó. Hizo un llamado a los pueblos que tenía bajo su control, pero muy pocos contestaron a su llamado. Solamente los líderes de Chuquitanta, Huacoy y Kibi estaban dispuestos a prestarles un poco de su ayuda, ¿no?
no todos respondieron el llamado pues del señor Koji, ¿no? Como tú bien mencionas, solamente los Chuquitantas, Wakoyi y Kibi fueron los que respondieron al llamado. Yo me imagino al señor Koji que tuvo que prepararse para el enfrentamiento, que ya estaba decidido a defender sus tierras ya. Principalmente realizar estrategias militares, ¿no? Cómo poder defenderse, cuál iba a ser su posición de defensa y sobre todo pues almacenar alimentos en los colcas para brindar una buena resistencia desde su fortaleza, que tenía la mejor ubicación. También yo viendo, analizando todo también, se menciona que los curanderos, sacerdotes y chamanes fueron llamados también por el señor Koji, ¿no? Con la intención de convocar a los dioses para recibir su protección y un buen augurio para poder enfrentar al joven Aoki, Tupac Yupanqui. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver que este señor Koji, el jefe de los Koji, pues no estaba dispuesto a que todo lo que habían logrado él y seguramente sus antepasados en esta zona, pues de un momento a otro fuera a pasar bajo el control de alguien más, ¿no? Imagino que eso debió serle muy difícil de aceptar y obviamente no estaba dispuesto a aceptarlo. Sin embargo, los incas ya tenían toda una campaña planificada y no iba esta negación del señor Koji a acceder a un dominio por la forma pacífica no iba a frenar sus planes en lo absoluto. Es así que los incas siguieron con su proceso de conquista y el primer territorio en caer en esta zona fue el de los Chuquitantas, quienes sí se rindieron pacíficamente, esperando que el líder de los Koji hiciera lo mismo. Sin embargo, luego de ver que los Chuquitanta habían optado por la rendición, siguió y no se rindió. Siguió de una manera, podría decirse, un poco terca, testaruda, lo cual fue considerado una grave ofensa al Inca. Este ordenó un ataque masivo a la fortaleza de Coyique, el último refugio de los Koji, viendo cómo el ejército inca poseía una superioridad militar, además de información estratégica sobre sus puntos vulnerables y formas de combate. Esta información les fue brindada a los incas por los eternos enemigos de los Koji y rivales de toda esta historia, los Kanta, quienes se ofrecieron no solamente a darles esta información, sino que también quisieron ser voluntarios para el ataque. O sea, de ahí ya vemos, se la tenían jurada a los Kanta, a los Koji. La batalla en la fortaleza de Coyique fue literalmente una masacre, pues del bando de los Koji teníamos a 1500 tropas, entre los cuales estaban soldados y a la vez agricultores, es decir, gente civil sin preparación militar, los cuales tenían que vérselas contra 30.000 soldados del ejército inca. O sea, un bando totalmente desbalanceado. Además, tenemos que tener en cuenta que los incas tenían esta ventaja estratégica por parte de los Kanta, ¿no? Y pues, lo cual no auguraba nada bueno. Aunque, si bien en medio de la batalla hubo una sorpresa por parte del líder de Kibi, y a último momento quiso preparar sus tropas e ir a apoyar al señor de Koji, a pesar de tener cierto apoyo por parte de Kibi, el resultado pues lamentablemente ya estaba decidido. Aunque los Koji enfrentaron valientemente al ejército inca,
pues la fortaleza cayó y el líder Koji murió en el campo de batalla, logrando que el ejército inca pues terminara tomando la fortaleza. De esta manera, Tupac Yupanqui conquista el valle del río Chillón y ordena matar a los sobrevivientes por sugerencia de los Canta y los Maranga. Pues estos ya vemos cómo ya la tenían jurada a los Koji. Así es, Hans. A diferencia pues de los Ichmas, los Kojis resistieron al dominio inca. Los ejércitos de Tupac Yupanqui conquistaron sangrientamente a los Koji en el siglo XV, ¿no? Desde la fortaleza de Koji, el señor Koji ofreció su resistencia hasta la muerte. Actualmente hay un cementerio de los Koji en el área que hoy ocupa el Hospital Sergio Bernales, en Coyique. Está instalado un campamento de la población de los Koji, ¿no? Detrás del hospital aún se conserva el cementerio con alrededor de 250 fardos funerarios que están en proceso de destrucción. Ahora es sumamente importante pues, poder rescatar pues, ¿no? tanto los fardos y algunas cerámicas o algún material que pueda aportarnos un poco más de la historia de los Koji, ¿no? Ya que es parte de la historia, no solamente del distrito de Coma, sino de Lima Norte, de todos los peruanos en general, ¿no? Es una parte de nuestra historia muy poco conocida y que el día de hoy al menos hemos podido juntar un poco de información para hacerla y darla a conocer, pues, ¿no? Vemos que esta confederación que formaron los Koji, pues los incas tomaron una reacción, vieron al menos el potencial que había en esta zona, la organización que habían hecho los Koji, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco de qué pasó después de esto, Hans? ¿Qué pasó con la confederación que los Koji habían realizado? Así es, Jan. Vamos a ver que luego de la masacre que hubo en la fortaleza de Coyique y de que los incas, bueno, en primer lugar se dice que Tupac Yupanqui estaba dispuesto a perdonar a las cabezas, ¿no? Pero que sin embargo por sugerencia de los Canta decidieron simplemente eliminarlos a todos, ¿no? Pero Tupac Yupanqui al parecer tuvo el tino o quizás el buen juicio de mantener la confederación Koji, porque se dio cuenta de que era un sistema que estaba funcionando, que mantenía bajo el control a distintos pueblos dentro del valle y que funcionaba bastante bien. Entonces decidió que continuara la confederación Koji, pero que sin embargo, debido a este pronunciamiento del señor Koji de esta rebeldía, vamos a decir, de no querer rendirse pacíficamente, decidió que el nuevo jefe sería un Yanayaku. Un Yanayaku es parte de los Yanas, que son como podríamos decir, los sirvientes de los incas. Pero un Yanayaku tenía una jerarquía de bajo rango. Es decir, esto era como una manera de escarmiento a ese líder Koji, que de cierta manera esa rebeldía que tuvo fue tomado como un agravio para el Inca, ¿no? Entonces, para que sirva como una especie de escarmiento, puso un Yanayaku a cargo del pueblo. Y así es como terminó el señorío de Koji bajo el control del imperio inca, ¿no? Una historia que nos muestra un poco cómo era todo este movimiento, estas campañas militares que se fueron dando alrededor del valle, ¿no? Toda esta serie de conflictos y de cómo, por ejemplo, el señorío de Koji vivía entre alianzas con los pueblos, vivía a través de comunión, vivía a través de trabajos en conjunto,
pero a la vez no le tenían miedo a entrar en guerra o a entrar en conflicto con quien sea, ¿no? Sí, mira, la verdad que me pareció fascinante la historia de los Koji, que, bueno, aparte de que es muy poco conocida, ¿no?, entre los peruanos, me parece muy interesante por la manera como llegaron al valle, ¿no?, por temas de cambios climatológicos, catástrofes, ¿no? Entonces, y la manera inteligente y astuta de poder ingresar al valle del Chillón, ¿no? Incluso, y no contento con eso, llegarse a posicionar, sino también dominar a los otros pueblos que estaban en las otras comunidades que estaban en esta zona, ¿no? De una manera inteligente, como los intermediadores con los dioses, ¿no? Entonces, y al punto de, después de llegar a formar una confederación que incluso fue bien vista por los incas, que mantuvieron esa confederación, pues, ¿no? Bueno, el único problema fue que los Koyis no querían someterse al dominio inca, ¿no? Pero vemos a un señor Koyi y a su pueblo defender hasta la muerte su tierra, ¿no? Por la cual ellos tanto pasaron y lo cual se supieron ganárselo, pues, ¿no? Vemos a un señor Koyi que lucha, pues, una lucha realmente, pues, deberíamos decirle espartana, ¿no? Sí. si lo podemos Realmente. De repente ver de ese punto, ¿no? Pues, Sí, realmente me hizo recordar enfrentarse esa a un historia. número altamente superior. Exactamente. Sí, de verdad que es tremendo, de verdad. Orgullo, pues, para todos los vecinos, pues, de Comas, ¿no? Y de Lima Norte en general, ¿no? Porque ellos se acentuaron en este valle de Río del Chillón, y que es importante, pues, poder saber de ellos, de su historia, y sentirnos orgullosos también, pues, de esta rica historia que tiene nuestro país, y que cada vez nosotros nos encontramos con algo nuevo, ¿no? Nos encantaría poder conocer mucho más sobre los Koyi. Esperamos que los próximos investigadores, pues, nos puedan dar más luces de esta maravillosa cultura que es la cultura de los Koyi, ¿no? Así es, Jan, así es. Cabe indicar también que si quieren conocer un poquito más de la historia, no solamente de los Koyi, sino de esta zona del Valle del Río Chillón, pueden consultar el libro del licenciado Santiago Tacunán, historiador, Espejo de Ilusiones, que es en el que nos hemos basado. La mayor parte de toda esta narración ha sido basado en los datos que tiene ese libro. Entonces, si quieren conocer un poquito más, pueden consultarlo. Y bueno, de igual manera vamos a estar dejando todas las fuentes de información que hemos tenido para que puedan quizás revisarlo, ahondar un poquito más en el tema. Ajá. Disculpa, Hans, también quería comentarles que se puede encontrar información sobre ellos también en el libro de María Robstorowski, en las etnias del Valle del Chillón. Uh-huh. Y también en una revista llamada Arquinca, que habla sobre las fortalezas pre-incas de Lima. Cualquier cosa, lo vamos a colocar también información al final del video, uh-huh. ¿Ya? Y un artículo del licenciado Santiago Tacunán también, que habla sobre los Koyi, una cultura poco conocida del Valle del Chillón. Esa información, esas referencias, esas fuentes, las vamos a colocar al final del video para que aquellos que estén interesados en poder conocer un poco más de los Koyi puedan revisar sobre esta maravillosa cultura. Así es, Jan. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo. Bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Señor Gianfranco, compártanos sus redes, en donde podemos encontrarlo. Perfecto, sí. Estoy como Gianfranco Pomiano, tengo un canal YouTube, también hablo un poco de los incas, sobre su organización, y estoy subiendo, pues, y estaré subiendo próximos videos sobre otras culturas también pre-incas incluso, ¿no? Y también me gustaría que puedan poner aquí en los comentarios nuestros amigos si sabían de la historia de los Koyi, sabían la existencia de la cultura de los Koyi. A ver, nos gustaría saber de repente cuánto conocen, o si les gustaría conocer, y quiénes conocen la fortaleza de los Koyi, ¿no? Es importante también preservar estas zonas arqueológicas que nos brindan bastante información sobre nuestra historia. Así que esperamos sus comentarios también. Bueno, Hans, coméntanos también, ¿dónde te encontramos a ti? Claro, bueno,
Si quieren ver un poco de arte, si quieren ver un poquito algunas historias que estamos creando, pueden revisar el Facebook de Oveja Gris. Ahí estoy junto con otros artistas, ilustradores, escritores, desarrollando todo tipo de historias. Básicamente nos estamos enfocando también en historias sobre las culturas precolombinas, ¿no? Y pues bueno, si quieren ver un poquito de todo ese trabajo, pueden vernos allí. Y acá también en el canal de Dupec, donde vamos a estar desarrollando también estos programas y muchas otras cositas que esperamos les agrade, ¿no? Así es, tenemos proyectos interesantes para ustedes. Así que no se olviden, por favor, si les gustó el video, darle like y suscribirse, por favor. De verdad que nos ayudarían bastante. Y compartir este video, ¿no? Si, como les comentábamos, si de repente han conocido la historia o sabían algo de los Koji, nos gustaría también poder conocerlo. Así que nos escriben ahí en los comentarios. Claro que sí. Bueno, Hans, ha sido un gustazo nuevamente esta segunda edición. Bueno, contento pues, ¿no? Ya estaremos preparando un tercer video ya. Así es, Jan. Nos estaremos viendo en un siguiente capítulo. Por ahora eso ha sido todo. Hasta pronto, nos despedimos y chao. Hasta amigos. Excelente. Listo. Hasta luego.